Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. El genio entre genios Adrian Newey lleva prácticamente un año apartado de la máxima categoría del automovilismo, cumpliendo el periodo obligatorio de Gardering tras su abrupta salida de Red Bull prácticamente 20 años más tarde en uno de los grandes bombazos de la historia reciente de la Fórmula 1. Empezará a trabajar en marzo para Aston Martin y según Motorsport Italia, concretamente el día 5 de marzo, sería ese miércoles, cuando iniciaría su séptima etapa en la máxima categoría del automovilismo tras la del equipo Force, March, Leyton House, Williams, donde se consagró McLaren, Red Bull y ahora Aston Martin. Antes de que dé el pistoletazo de salida y ya sintiéndose metido dentro de ella, ha concedido diferentes entrevistas a diversos medios como Automotor Sport o Auto Racer, donde se han tratado temas súper interesantes, hablando de su pasado, de su presente y cómo ve el futuro de la Fórmula 1 que afrontará vestido de verde. Comenzamos por su pasado reciente. Le preguntaron por su salida de Red Bull y no tuvo ningún reparo en contestar sinceramente y de forma elegante, sin señalar a nada, a nadie, pero dejando claro que hubo un punto de no retorno. Si me hubieran preguntado hace 12 meses si habría dejado Red Bull y luego habría empezado de nuevo en otro equipo, habría respondido: no, estás loco. Por varias razones sentí que no sería sincero a mí mismo si permaneciera en Red Bull, así que la primera decisión difícil fue precisamente esta: ¿me quedo en Red Bull o no? Por supuesto, llegué a la conclusión de que, siendo honesto conmigo mismo, no podía. Y luego, después de tomar esa decisión, era cuestión de decidir qué hacer a continuación. Hace un año exactamente, es decir, en enero de 2024, jamás se hubiera imaginado ya no estar en Aston Martin, sino abandonar Red Bull. Claro, hay que tener en cuenta que estás en un entorno conocido, como si fuera una familia para ti, llevas 20 años con ellos. Es muy duro, es muy difícil el decirle adiós. Tiene que pasar algo muy grande o una concatenación de sucesos que lleve a tener que tomar esa difícil decisión. Pero está claro que algo sucedió para que abruptamente decidiera, de ese enero a pocas semanas después, decidir abruptamente que no le apetecía seguir en Red Bull por varias razones que ocurrieron en ese corto lapso de tiempo, en unas semanas. Y nunca ha hablado de ello abiertamente, pero claramente los tiempos concuerda, todo confluye en la guerra interna de poder y el caso Horner. Al ver cómo se autodestruía, quiso salir, evitando proseguir trabajando en un ambiente tóxico y en el que no podía disfrutar plenamente de su pasión, que es diseñar coches de carreras. Una vez tomada esa decisión, llegó Lawrence Stroll con una oferta irrechazable en todos los sentidos y el resto es historia. Centrándose más en el presente, afirma, y esto no me lo creo, que a pesar de que va a ser ya confirmado incluso por él mismo, ahora hablaremos de esto, que se centrará en el proyecto de 2026, esa será su labor, centrarse en 2026, no tendría conocimientos de dicha reglamentación, no habría consultado información detallada sobre la nueva normativa hasta ese mes de marzo, cuando se ponga a trabajar con Aston Martin. He estado fuera de la Fórmula 1, de hecho, desde finales de abril, así que tengo pocos conocimientos, información detallada sobre la nueva normativa. La parte de la unidad de potencia del reglamento ha estado fuera por un tiempo, pero en cuanto a la parte del chasis y la aerodinámica y dinámica del vehículo no tengo mucho conocimiento, así que habrá una rápida curva de aprendizaje cuando empiece. Miente descaradamente que sí, que desde abril lleva en el periodo de Gardering tras salir de Red Bull, lo cual le restringe trabajar plenamente con Aston Martin, algo que está cumpliendo y no podrá hacerlo hasta el mes de marzo, pero eso es una cosa, y otra que le hayan restringido cualquier conexión con el mundo exterior. El reglamento preliminar lleva muchos meses conocido y desde el 1 de enero está publicado el reglamento técnico 2026 definitivo. No me creo que no se lo haya estudiado al pie de la letra para ir haciéndose una idea de lo que buscará en esta nueva generación de monoplazas junto a Aston Martin. Es un poco el discurso político que tiene que llevar públicamente para que no haya ningún problema. Estoy cumpliendo el periodo de Gardering de forma estricta, pero punto número 1, alguna charla habrá tenido con miembros de Aston Martin, seguro, aunque no pueda trabajar plenamente. Intercambios de ideas es inevitable
que de alguna u otra forma se hayan producido, y lo dicho, que conozca perfectamente el reglamento técnico 2026 y cómo quiere afrontarlo para cuando llegue ese 5 de marzo ponerse a trabajar plenamente al 100%, no perder ni un segundo y obviamente tanto por integrarse dentro de un nuevo equipo, como la transformación que está viviendo Aston Martin, como empezar a plasmar un reglamento recién escrito, como dice, hará que haya una curva de mejora, una curva de aprendizaje amplísima, mientras busca la forma de tomarlas para transformarlo en un coche rápido de carreras, algo que se le ha dado extraordinariamente bien históricamente, es uno de sus grandes puntos fuertes. Trasladar a la práctica lo que pone en un reglamento técnico de primeras, sin necesitar demasiado tiempo. Para Fernando Alonso va a ser un sueño y así lo ha dejado claro en muchísimas ocasiones a lo largo de su carrera deportiva, más aún recientemente con el anuncio de su fichaje, el poder compartir equipo con un hombre que le hizo la vida imposible y uno de los grandes motivos de no haber podido obtener más títulos mundiales ya dificultó la obtención del de 2005 con aquel precioso MP420 que era un avión aunque endeble, y más tarde con Red Bull, que fue una tortura constante desde 2010, sacándose siempre una nueva genialidad bajo la manga. Pero esa sensación, ese sentimiento es mutuo. Fernando ha sido una espina clavada en mi costado a lo largo de los años. Será un placer trabajar con él. Le tengo un enorme respeto. El hecho de que solo haya ganado 2 campeonatos del mundo sobre el papel no refleja en absoluto sus capacidades. También lo es para el dueño del aire, que no ve la hora de ponerse a trabajar en su nueva creación que exprimirá el piloto asturiano al máximo por primera vez. Y va a ser un momento, un episodio muy especial para las carreras deportivas ya veteranas de ambos. Y eso es mucho decir. Una vez llegue, y como los rumores y él mismo indica, aquí se centrará en el proyecto 2026, que será su primer coche con Aston Martin realmente, aunque cree que Lawrence le pedirá que involucre algo de su tiempo en el coche 2025 para tratar de enderezarlo antes de que todos los recursos se depositen en el AMR26. Me centraré en 2026, pero Lawrence seguramente querrá que me involucre un poco en el coche de 2025. Si realmente puedo hacer una contribución este año o no, no lo sabré hasta que empiece. Él no sabe cuán realmente efectivo sea esto. Una vez llegue el 5 de marzo, se analizará y verán si vale la pena o se centra al 100% en 2026 desde ese mismo aterrizaje, que para mí sería lo ideal, sinceramente. No vale la pena desperdiciar ni un 1% en enderezar un coche que va a tener tan poco recorrido, quitándole tiempo al inicio de la era que debe encumbrar a Aston Martin, además teniendo en cuenta que se enfrentan ya a algunos hándicaps de primeras antes de comenzar. El nuevo túnel de viento se encuentra en fases finales de calibración y debería estar operativo en pocos días, en el mes de febrero. Hasta entonces no van a hacer las primeras pruebas en uno con el proyecto 2026, ya que se niegan a meterlo en el de Mercedes. Quieren que se desarrolle íntegramente en el suyo propio. En ese sentido van con algo de retraso respecto a otros equipos que sí que han podido hacerlo desde el 1 de enero. Newey no llega hasta marzo, como comentamos, para trabajar plenamente, y es el que ideará ese monoplaza. Necesitará su tiempo para adaptarse y poder sacar todo su potencial en un nuevo entorno, adicionalmente, con lo cual también se va con algo de retraso ahí. Se estrena la relación con Honda, la construcción de partes mecánicas, dejando atrás la histórica relación con Mercedes y más. Es que se está viviendo una auténtica transformación dentro del equipo de Lawrence Stroll. Hay mucho trabajo por delante, no solamente de desarrollo, sino de optimización para limar esta construcción e ir sacando lo mejor de cada uno de estos ingredientes tops con los que Aston Martin va a tenerlo todo. Solo faltará tiempo, que es algo muy importante y necesario en la máxima categoría, así que a no ser que la MR25 esté a una décima del grupo cabecero y pueda con una aportación Adrian y vea un área de mejora descomunal que se pueda realizar fácilmente y así ganar el tiempo necesario para competir por podios y victorias, algo que me parece alto improbable siendo realistas, viniendo de la base de la que vienen, aunque creo que van a dar un buen paso adelante para colocarse nuevamente como líderes de la zona media y con contundencia.
pero hacer ese esfuerzo que no sale gratis, sino restando del proyecto 2026, poco o nada de la AMR25 se podrá aprovechar en el AMR26, más allá de la correlación, del túnel de viento y efectividad para comprobar la nueva estructura de trabajo e incorporaciones in situ, para en lugar, y poniéndonos en modo realista, de estar a 3 décimas y media del cuarto equipo, estar a 2 décimas y media de ese cuarto equipo, por ejemplo, pues no vale la pena. Para el poco margen de maniobra que hay, los sacrificios que inevitablemente tienes que hacer, o sacrificando 2025 en pos de 2026, o sacrificando 2026 en pos de 2025, lo poco que vas a ganar, porque la cuenta atrás ha comenzado para las nuevas regulaciones. Todos trabajan a destajo para aprovechar ese cambio al máximo y dar un zarpazo dentro de la parrilla, y debe ser un nuevo comienzo, un punto de inflexión para Aston Martin, sacrificando 2025, ya que hay poco que ganar realmente. Costo-beneficio, tiene poco sentido hacer otra cosa que no sea esto, y eso parece también pensar Adrian Newey, que se centrará en 2026, aunque alguna pequeña aportación puede hacer siempre que no cueste en exceso, para el principal objetivo común, que es esa nueva reglamentación. Eso sí, hay algo que le preocupa de ella, un miedo que ronda su cabeza y que tuvo que sufrir en sus carnes desde 2014 hasta 2021 prácticamente. Cree que hay una gran posibilidad de que se vuelva a repetir la historia, no de una forma tan exagerada tal vez, pero que un motorista se destaque y domine gracias a su unidad de potencia en los primeros compases de esas nuevas regulaciones. Creo que podría haber una gran posibilidad de que al principio haya un motor de fórmula. La realidad es que no recuerdo otro momento en la Fórmula 1 en el que tanto el reglamento del chasis como el del motor cambiaran simultáneamente, y donde en este caso el reglamento del chasis se redactó para intentar compensar las regulaciones del tren motriz. Entonces es una dimensión extra. Creo que los fabricantes de motores habrán aprendido en cierta medida de la falta de preparación que tenían los rivales de Mercedes antes de ese cambio. Habla de 2014, pero creo que existe la posibilidad de que un fabricante salga victorioso y que se convierta en un reglamento dominado por el motor, al menos al principio. Existe la posibilidad de que, si se trata del motor de combustión interna, alguien invente un motor de combustión interna dominante que dure toda la vida del reglamento, porque la forma en que está redactado hace bastante difícil que los que están detrás puedan ponerse al día. Sin embargo, si fuera el lado eléctrico, entonces hay muchas más posibilidades de alcanzarlo si estás detrás. Como vemos, al contrario de lo que decía antes, tiene una amplia información del reglamento, como es normal, 2026. No solo cree que es algo que potencialmente puede suceder, sino que tal y como está confeccionado ese reglamento, que sabe de pe a pa, si la ventaja está en el motor de combustión interna y no en la parte eléctrica, será muy complicado de acortar por las limitaciones. Es un llamado de atención a la FIA por posibles modificaciones que tenga que realizar próximamente. En definitivas cuentas, podría repetirse un 2024 2.0, donde Mercedes creó una joya anticipándose en el desarrollo al resto, los demás lo subestimaron y se vieron a una distancia insultante, inaudita en la era moderna de la Fórmula 1, que catapultó a los de la estrella a una época dorada, a dominar con puño de hierro, y la diferencia de propulsores hacía imposible el poder competir por más excelso trabajo que hicieras en chasis y aerodinámica, catapultando a todo el mundo que tenía un motor Mercedes en su espalda, dentro de la parrilla, independientemente del trabajo chasis y aerodinámica que realizaron, algo que fue muy frustrante para Adrian Newey, ya que los Red Bull de 2014, 2016 y 2018 concretamente, el de 2015 y el de 2017 no estuvieron mal, aunque con ciertos problemillas que atravesaron a lo largo y ancho de la temporada, eran una maravilla aerodinámicamente, serían a la vanguardia, eran incluso superiores al Mercedes, pero un motor Renault que tenía un desfase en 2014 señalaban de 80 caballos, no sabéis la burrada que es esto en un mundo tan igualado como es la Fórmula 1 respecto a Mercedes, traduciéndose en fácilmente de medio a un segundo por vuelta, hacían imposible poder olerlos. Mérito tuvo los resultados que cosecharon, con podios y con alguna incluso victoria en esas campañas, con un desfalco tan brutal
que continuó hasta la llegada de Honda, y no solamente hasta la llegada de Honda en 2019, que aún no estaban 100% a tono, estaban en línea ascendente hasta 2021, con motores que tiraban por tierra su genialidad, y los rumores indican que tal vez no como en 2014, pero Mercedes estaría a la cabeza claramente del desarrollo de las unidades de potencia 2026. Por ello hablan tan confiados de la nueva era que se avecina, se sienten superiores. Después iría Ferrari a no demasiada distancia, Honda, que también estaría por ahí, tampoco excesivamente descolgados de los italianos, Red Bull Powertrains con Ford, los rumores no son excesivamente halagüeños, y por último, un salto detrás de estos, nos encontraríamos claramente con Renault, que ha tirado la toalla, y Audi, que empezará con un déficit respecto al resto, pagando su poca experiencia en el Gran Circo. Ahora, a pesar de esto, que es bastante exacto con la realidad que se está viviendo en estos momentos, porque los datos que arrojan los bancos de pruebas de unidades de potencia son bastante exactos, con lo que luego te encuentras en la pista, en la realidad, no es como la aerodinámica y el chasis, que es mucho más complicado de replicar ficticiamente, así que esto sería así. Ahora, también parece, como dice Newey, que no han subestimado como hicieron en 2014 a este nuevo desafío. Y a pesar de que pueda haber diferencias en las unidades de potencia de la parrilla, pudiendo ser decisivo para el resultado final de según qué equipos, y su avance y retroceso dentro de la parrilla no será tan bestial como lo ocurrido hace poco más de una década, lo que habilitará aún en 2026 la posibilidad de recuperar ese déficit que puedas tener con un trabajo superior en chasis aerodinámica, algo que en 2014 era imposible, hicieras lo que hicieras por el diferencial que existía, mientras gracias a la evolución que se permitirá por reglamento, los motoristas con problemas o que hayan empezado descolgados se van poniendo las pilas poco a poco. Aston Martin cuenta con Honda, que ha sido la unidad de potencia líder en estos últimos años, al que le cuesta iniciar pero cuyo esfuerzo incuestionable les hace ascender hasta la cima, por muy cuesta arriba que se encuentre la situación, nunca tiran la toalla. Y destacable también, Aramco se instaurará el uso de combustibles sintéticos en 2026, volviendo a ser los carburantes y los suministradores de carburantes un impulso crucial para los motores de Fórmula 1, creando diferencias adicionales, se esperan, entre motores. Y aquí parece que los de Lawrence Stroll tendrían una ventaja con Aramco, según ciertos rumores, estarían haciendo un gran trabajo con el desarrollo de esos combustibles, lo que ayudará a limar al menos una parte del déficit que puedan tener con Mercedes. Aún queda, también hay que decir, un año de desarrollo y veremos cómo se van dando los acontecimientos, pero así estarían las cosas a día de hoy. Próxima parada ese 5 de marzo, donde Adrian Newey se incorporaría definitivamente a Aston Martin para centrarse en el proyecto 2026 y ver si puede aportar algún granito de arena a la MR25, y donde junto al nuevo túnel de viento que se inaugurará en breves, simulador, fábrica, incorporaciones, tops, llegada de Honda, Aramco, construcción de su propia mecánica, deben suponer un antes y después en Aston Martin, que ya se cuece entre bambalinas. Necesitará su tiempo, pero dentro de no demasiado deberíamos empezar a ver su afectación positiva en la pista, en la práctica, lentamente hasta 2026, el cambio regulatorio que permite tomar un atajo dentro de ese proceso y que tienen que explotar. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.